Hola a todos de nuevo. Pues ahora vamos a continuar con todo esto. Este, em, bien, la última vez que subí video estábamos platicando un poco sobre lo que era una base, ¿no? Si recuerdan, es un conjunto linealmente independiente y y que genera espacio vectorial, ¿no? Entonces, fíjense, voy a tratar de recordar eso un poco. Entonces, así una base de un espacio vectorial B, esa es un subconjunto que le pusimos como beta, contiene ahí elementos. Recuerden que vamos a estar con espacios que tengan como base elementos finitos. Entonces una base de un espacio vectorial beta que tiene estos elementos, entonces que cumple que son LI y que el generado de beta es igual a B. Entonces deben de cumplir estas dos cosas. Pero fíjense, si recuerdan, estábamos viendo ejemplos para R2, R3, en este caso podemos por ejemplo para R2, donde habíamos visto que una base es estas cosas que le llamamos las bases canónicas. Esta es la base canónica. Base canónica. Y también, por ejemplo, existiría otra que sería esta que está aquí, 3,05 y 0,5. Si ven, ambos conjuntos son LI y generan aparte a cualquier vector del espacio vectorial B. También tendríamos otra base que sería 1, menos 1, 0,1. Entonces, si ven son LI, no puedo generar uno del otro y generan cualquier vector que esté en B. Si tienen dudas sobre ello, por favor, aquí demuestren que estas que están aquí son base, ¿no? Así. Mostrar que son base y demostrar que son base. Y lo escribí más feo. Bueno, entonces, una vez que definimos la base y tenemos estas propiedades, pues uno tiende a hacerse varias preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuántas bases tiene un espacio vectorial? ¿Cuántas bases tiene un espacio vectorial? Tiene B más bien. ¿Cuántas serían, no? Pues, vemos, puede ser que tengan muchísimas, ¿no? Pero ¿qué tienen en común entre ellas, no? Entonces, las bases tienen la misma cantidad de elementos. Tienen la misma cantidad de elementos. De elementos. Entonces esas son las preguntas que me puedo hacer, ¿no? Fíjense, aquí tengo tres bases, ambos tienen dos elementos. Entonces podemos concluir algo. Este es un ejemplo claramente, pero puede que funcione para cualquier espacio vectorial B. Entonces, ¿qué otra cosa? Recuerden que las bases tienen que ver con conjuntos linealmente independientes. Por ejemplo, aquí tengo dos elementos que son linealmente independientes. Si tuviera tres vectores, serían linealmente independientes también. Podrían ser base. ¿Qué debe de cumplir algo para que tenga base, no? Entonces, son preguntas que se van haciendo, que obviamente después de hacer muchos ejercicios, pues tienen un poco más de sentido. Aquí esta pequeña introducción es para eso, ¿no? Para dar la idea de por qué necesitamos ciertos teoremas, porque recuerden que el final es bases y dimensiones, ¿no? Entonces aquí todavía nos hace falta definir una dimensión, pero no sabemos bien qué propiedades tienen los espacios vectoriales para poder definir bien una dimensión. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de ver eso, ¿no? ¿Cuántas bases hay y qué cantidad de elementos tiene? ¿Con qué pasa con los conjuntos linealmente independientes? Y así, ¿no? Entonces, fíjense, para poder responder o tener un poco de idea a esto, este teorema de aquí va a resolver como todos los problemas sobre esto. Entonces, fíjense, el teorema dice lo siguiente, sea B un espacio vectorial con base beta igual a beta 1 así hasta beta n. Recuerden que vamos a tratar que la base de estas cosas sean finitas. Vamos a ponerle finita. Ajá. Existen espacios vectoriales con dimensión infinita, el cual no vamos a tratar en el curso, así que pues no lo veamos. Y sea S un subconjunto de B que tiene m elementos.
Ajá. No sabemos de qué son. Sí, son LI. O sea, S, el conjunto S, un subconjunto, conjunto LI. Subconjunto LI. En donde aquí si ven tienen n elementos y S tiene m elementos. Donde m va a tener menos elementos o igual que el número de elementos de la base. Entonces aquí son como las hipótesis. Entonces existe S1, un subconjunto de beta que tiene n menos m elementos, tales que S unión S1 genera AB. Bien, entonces ese teorema es el que vamos a estar tratando el día de hoy. Y está un poquito raro. La idea es un poquito contestar, es contestar las preguntas que di aquí al principio de qué pasa con las bases y los conjuntos linealmente independientes. Entonces esto más o menos tiene que ver con eso. Tengo un espacio vectorial B y una base beta, con n elementos. Y tengo un subconjunto que tiene m elementos que también son conjuntos linealmente independientes, son vectores linealmente independientes, y aparte m es menor o igual que n. Entonces lo que yo estoy diciendo es que S1, yo puedo subtraer vectores de la base, pero ¿cuántos vectores voy a subtraer? N menos m elementos, tales que al unir este nuevo que está aquí con el conjunto de la base genera AB. Entonces fíjense, voy a tratar de dar un ejemplo al respecto de esto, o sea, lo que dice. Por ejemplo, tengo la base canónica, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle como notas, así como para entender un poquito más el teorema. Tengo R3 y tengo la base canónica. Es este que está aquí y este que está acá, ¿no? Entonces fíjense, lo que dice el siguiente, el teorema, si yo tengo un subconjunto S, que voy a escoger lo que nada más tenga un elemento, que sea 3, 2, 0. Entonces básicamente lo que está diciendo esto es que si yo puedo crear, o lo que dice aquí es que S unión S1 genera B, entonces en otras palabras sería que tengo estos tres vectores y tengo un vector más, que es un subconjunto de este. Entonces la idea es, yo puedo agarrar dos vectores de estos, o cuántos vectores tengo que agarrar de estos, para unirle a ese, de tal manera que yo cree una nueva base. O sea, aquí vamos a ponerle, es decir, demostrar que 1,0,0, 0,1,0, los elegí al azar, y 3,2,0 también es una base. También es una base. Básicamente eso es lo que estoy tratando de demostrar, que yo tengo una base ya dada, tengo un vector que está por acá. Entonces yo puedo crear con este vector y uniendo vectores de la base una nueva base que contenga el vector que estoy diciendo. Entonces básicamente es eso. ¿Qué condiciones debo de tener? ¿Qué es lo que debe suceder? Y todo eso. Por ejemplo, si en vez de agarrar nada más uno, agarro otro. Pero recuerden que aquí 3,0 y necesito agarrar otro. Que voy a agarrar 0,0,5. Estos deben ser LI según el teorema. El teorema dice que deben de ser LI. Ese debe ser un conjunto LI. Entonces, la idea es decir ahora cuál de estos tres puedo yo escoger para unirlo a ese y se cree una nueva base. Entonces, básicamente eso es lo que dice el teorema, que yo puedo hacer eso. Yo puedo escoger uno de estos, de tal manera que lo uno a ese y me cree una nueva base. Bien, entonces vamos a pasar a demostrar el teorema. Empezamos aquí poniendo demostración, ¿no? Demostración. Entonces, fíjense, la idea para este teorema lo que va a hacer es empezar. El teorema dice en específico que el conjunto S tiene m elementos, ¿no? Vamos a revisarnos un poco. Tiene m elementos. Supongamos que para el caso más sencillo, ¿qué caso es cuando S solo tenga un elemento?
El más sencillo sería cuando no tuviera elementos, pero bueno, se me hace muy trivial. Entonces vamos a empezarlo para si ese solo tiene un elemento. Entonces, obviamente el conjunto cumple con esto porque todo conjunto que nada más tiene un elemento es LI, ¿no? Mm, Porque eso venía en alguna tarea. Y bien, entonces la idea es encontrar un subconjunto de beta, ajá, de estos, que le vamos a llamar S1, un subconjunto de beta, de tal suerte que si cuando yo los uno con esto, el generado de este conjunto va a ser B. Entonces, bueno, para este caso, S1, que es el subconjunto de este, va a tener n-1 elementos. Necesitamos que todo esto genere AB, ¿no? Ahora, según el teorema dice que debe tener n menos m elementos. Para este caso, m es igual a 1, entonces este S1 debe tener n menos 1 elementos. Ajá. Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a hacerle? Alfa es un vector arbitrario B. Entonces, queremos demostrar, otra vez, perdón, que el generado de S1 unión S es B. Para ello, recuerden que significa generado, es la combinación de todas, el conjunto de todas las combinaciones lineales, es como B. Entonces queremos ver si alfa se puede ver como una combinación lineal de S1, que es el subconjunto ese que estamos buscando, y S, o sea, esta cosa que está aquí. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Alfa está en B. Como beta es una base, como beta es una base, entonces podemos escribir a este alfa como una combinación lineal de estas cosas. Ajá. Aquí, y me equivoqué. Vamos a borrar todo. Combinación lineal, perdón. Una combinación lineal. Entonces, A1 por beta 1 más así hasta AN beta N. Entonces ya sabemos que alfa se puede ver esto porque beta es una base. Luego también, por otro lado, vamos a ponerle aquí por otro lado, alfa 1, pues también es elemento de B, ¿no? A pesar de que porque este es un subconjunto de B. A pesar de que nada más tiene un elemento, pues esta cosa también está ahí. Entonces alfa 1 se puede ver como una combinación lineal también de la misma base, ¿no? Con otros escalares. Ajá. Entonces recuerden que lo que queremos hacer, el objetivo, yo se lo voy a poner aquí en verde. Entonces aquí objetivo es que este alfa se pueda ver como una combinación lineal. Vamos a ponerle D. Una combinación lineal de estos vectores alfa 1, beta 2 y hasta beta n. Ajá. Que sería el subconjunto que estoy sacando de aquí. Entonces, bueno, por otro lado, alfa 1 es igual a todos estos. Fíjese que aquí hay dos cosas que hay que notar. Que alfa 1, en particular, vamos a tomarlo diferente del vector 0. Aquí hay que preguntarse por qué, ¿no? ¿Qué pasa si lo tomo 0? No lo voy a contestar, es que como una pequeña tarea. Y entonces, como es diferente de 0, por lo menos, alguno de estos escalares B1, B2 o así hasta Bn son diferentes de 0. Diferentes de 0. ¿Sí? Alguno. Supongamos que B1 es el que es diferente de 0. Puede que no lo sea, pero puede ser B2 o puede ser Bn, entonces no importa cuál escojamos. Alguno debe ser diferente de 0. En particular voy a escoger a B1. Entonces, ¿qué puedo hacer con este B1? Lo que puedo hacer es despejar B1, beta 1, y ponerlo en términos de las otras cosas, ¿no? Entonces tendría que pasar todo para la izquierda, ¿no? Entonces tendría aquí, no, perdón, B2, vamos a ponerle aquí, B2, B2, beta 2, menos B3, beta 3, menos, menos Bn, beta n. Entonces pasé todos, de este que está aquí, pasé todos los que no son B1, beta 1, ¿no? De otro lado. Y entonces ahora esto es lo importante de que B1 sea diferente de 0, porque ahora lo va a pasar dividiendo, multiplicando por su inverso. Entonces beta 1 se puede ver como 1 entre B1 por alfa 1 menos, vamos a poner aquí, sí que multiplica todo esto. Así ya está.
Bn, beta n. ¿Ok? Entonces, quédense con eso. Beta 1 lo puedo poner en términos de una combinación lineal de alfa 1, beta 2, beta 3 hasta beta n. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a copiar este pedazo. Tengo que alfa